Buenas tardes a todos. Coincido con todas las palabras que estuvieron diciendo, y sin duda el rol docente y la manera en que enseñamos está en el centro de nuestro debate pedagógico hoy. Pero también lo están el rol que juegan las emociones y los sentimientos en la relación con los otros, en la relación con nosotros mismos y especialmente en la relación en los entornos educativos. Por eso nuestra invitada especial de este primer bloque, la doctora Paola Scarinci del Bosco, nos trae una propuesta para la educación emocional en el nivel superior. Paola Scarinci del Bosco es doctora en filosofía por la Universidad degli Studi, la Sapienza de Roma, docente de la Universidad Austral en Business School y en grado y posgrado de la Facultad de Comunicación, oradora en congresos y jornadas en el país y en el exterior, coautora de 8 libros. En el 2019 publicó Educar en la posmodernidad, ideas e historias desde el aula, y es miembro de número de la Academia Nacional de Educación. Esta es una breve síntesis de su trayectoria educativa y experta, digamos. Ella nos va a acompañar, no le quiero robar más tiempo porque tiene mucho para iluminarnos y para aportarnos en esta reflexión que estamos haciendo en este primer bloque. Paola, tu auditorio. Estás muteada. Ahí. Más de uno querría mutearme, pero no va a durar, porque ya sé cómo se abre el micrófono. No voy a repetir lo que dijeron ustedes, coincido con el tema de la tarea. Sí, la tarea docente es una tarea que no se acaba nunca, la tenemos que repensar continuamente. Cuando se dice que hay tareas pendientes, bueno, la educación está siempre pendiente. Está pendiente del contexto, está pendiente del momento histórico, está pendiente de cada persona. Y vivimos en una época en la que, de cierto modo, se ha ensalzado todo el aspecto emocional, casi como si fuera fuente de certezas, ¿no? Daría la impresión de que se desdibujó, estoy pensando desde la óptica posmoderna y la postrimería de la posmodernidad, hay menos certezas teóricas, y parece que la gente, sobre todo la gente más joven, se refugia en lo que viene desde adentro, como una especie de, sí, vamos a decir, de evidencia supletoria. Lo que yo siento es inapelable. Sobre la base de eso me pareció importante primero entender qué es la respuesta afectiva frente a la realidad, en qué consiste, cómo se manifiesta, y además si hay un espacio de libertad. Es decir, si lo que yo siento, que lo siento con tanta claridad y con tanta potencia, puedo yo en algún caso modificarlo por buenas razones, sin embretarlo, sin reprimirlo, sino, digamos, por un camino que ahora vamos a compartir. Primero, una mínima definición. La palabra afectividad, que es digamos, el aspecto humano desde donde salen las respuestas afectivas como emociones, sentimientos y pasiones, significa la condición de poder ser afectado por el mundo externo y también por algunas situaciones internas. Por ejemplo, es inevitable que un malestar me afecta, entonces se me pinta en la cara que no estoy bien. Quiere decir que tanto el mundo externo como lo que me sucede adentro pueden dar resultados. Y una característica de la respuesta afectiva, esto es lo interesante, la respuesta afectiva inevitablemente implica un juicio positivo o negativo de intensidad distinta sobre aquello que me afecta. Y lo que me afecta, rápidamente diría que es una experiencia, pero puede ser una experiencia real o imaginaria, puede ser mía o de otro, por ejemplo, una experiencia que otro me cuenta, puede ser narrada en una película, en un libro, puede ser soñada, por ejemplo, una experiencia onírica, un sueño que se me graba de una manera particularmente fuerte. Me pasó el otro día, tengo un subconsciente muy poco metafórico, dice la cosa muy directamente. Por ejemplo, soñé que mi hija mayor, que tiene 45 años, venía a mi cama, como cuando era chiquita, se me ponía, pero era grande en el sueño. Entonces digo, ¿qué te pasa? Y ella decía, hace mucho que no nos abrazamos. Y es verdad, hace mucho que no la veo. Se ve que, como ven, la vida, digamos, despierta, se traduce en una narración, y ese sueño, como ven, se lo cuento a ustedes porque me hizo una tal impresión que lo tengo muy presente, le tuve que escribir a ella me contestó, se transformó en una experiencia que en mi
capacidad afectiva valoró positiva, porque me encontraba con ella, con una pinta de tristeza o de nostalgia, porque no nos estamos viendo mucho. Entonces, como ven, soy capaz de respuesta afectiva, el mundo impacta en mí, yo respondo con una respuesta cargada de evaluación, de valutación, es decir, positivo, negativo, muy negativo. Es decir, hay intensidades distintas, pero siempre dentro de estos dos polos, ¿no? De agrado y desagrado, para decirlo rápidamente. Entonces, la respuesta afectiva es una respuesta valorativa frente a algún tipo de experiencia, que puede ser, como ya dije, propia o ajena, del pasado, del presente, puede ser inclusive de imaginación del futuro, cuando uno se proyecta, uy, mira, ahora voy ahí, me va a pasar esto. Por ejemplo, estoy pensando en el problema de tránsito que nos acaban de escribir, uno ve de lejos que se van juntando un montón de autos y otros vehículos, ya imagina que llegará tarde, y eso ya tiñe su propia experiencia de esta marca negativa, no llegaré a tiempo, ¿no? Entonces eso se entiende. Ahora, la pregunta es si hay libertad frente a eso. Y para decirlo, yo voy a dar una rápida descripción de 3 formas de manifestación afectiva y aclaro, elegí 3. Podría haber otras, no digo que sean únicas, pero me parecieron las más descriptivas, porque tiene como una especie de graduación entre ellas. La primera, sin duda, es la emoción. El primer efecto que nos produce la realidad externa, podría ser también la interna, eso habría que analizarlo, es lo que se llama la emoción. Como dice la palabra, significa un cierto movimiento desde. Ex en latín es la preposición que indica el movimiento desde donde estoy. Es decir, que estoy plácido y de repente me emociona algo, salgo fuera de esa placidez porque algo me llama la atención. ¿Cuál es el grado de libertad frente a la emoción? Yo diría tendiente a 0. Es muy difícil que uno pueda controlar lo que siente de repente, porque estaba en una situación y algo me emociona, perdón, me saca de donde estaba para teñirse del color de lo que yo estoy viendo, que considero positivo o negativo según los casos. Entonces eso es muy difícil de controlar, no se puede controlar. No sé, imagino que una persona emotiva, y yo soy emotiva, se siente algo vulnerable, porque lo que le sucede alrededor, su manera de recibirlo está evidente, y a veces uno no querría, pongamos, llega usted pensando, el cuarto de los adolescentes, en la época que los chicos vivían en casa, yo abría la puerta y ponía cara de enojada, y ellos, capaz que no me habían visto durante muchas horas, porque había salido a trabajar, y la primera cara de la madre, no era simpático verla con cara de reproche, es decir, la emoción de desagrado, de ver un cuarto repleto de cosas por todos lados, tapaba la emoción positiva de volver a ver a mis hijos. Lo ven eso, ¿no? Entonces yo tenía una emoción que me resultaba obturadora del cariño que yo le quería manifestar y que probablemente ellos me querían manifestar a mí, quiero pensar, le voy a preguntar. Me sucedía, por ejemplo, con una famosa puerta, al entrar a casa hay una puerta donde se ponían camperas y mochilas. Ahora tendría que llorar porque ya no hay mochilas y camperas de los chicos, ¿no? No estoy con el nido vacío, pero hay algo parecido. Y cuando llegaba a mi casa, el 99,5% de las veces esa puerta estaba abierta, con pedazos de mochila cayendo fuera, por eso no se podía cerrar, las camperas mal colgadas. Y mi primer contacto con la familia, por lo tanto, era de desagrado, y eso no es bueno. Una hija mía me lo enseñó, porque dije, no puede ser que acá todo el mundo, nunca vieron con esos cuantificadores universales, se preocupa, etc. Entonces ella, que era ya grande, me dice, mamá, la cena está preparada, acá está la mesa puesta, ya está todo calentándose en el fuego, y yo hace 3 años que no uso ese placar porque ya no voy a la escuela. Entonces era como una corrección, con lo cual me hizo ver en lo espontáneo que me sucede en una persona adulta, no digo en un chico y no digo en un adolescente. Alguna vez es una reacción incómoda. Pero de ahí que viene mi interés por ver cuál es el espacio de libertad frente a lo que siento. Primero lo siento, punto, eso es seguro. ¿Hay un espacio de libertad? Esa es la primera pregunta. Entonces, la primera expresión que yo estoy tomando en consideración es la emoción, que es súbita, generalmente de corta duración, es acompañada muchas veces de manifestaciones físicas, como pueden ser
el rubor, la taquicardia, alguna sequedad en la boca, bueno, algunas cosas que les digo son de mesa de examen, ¿no? Donde la gente llega muy emocionada porque te hacen como unos chasquidos porque le da sed, la transpiración, algunos pueden tener fenómenos de tartamudez, es decir, la emoción suele impactarnos también desde lo físico, por eso se hace visible, particularmente en las personas emotivas. Siempre se da como agrado o desagrado, y con matices internos. Entonces hay una segunda manifestación, ya dije, el grado de libertad es tendiente a cero, muy poco. Hay una segunda manifestación, eso sería un cambio más estable de nuestra afectividad, que se llama sentimiento. Los sentimientos no se ven tanto de la cara, podría ser de alguna sonrisa o cara, digamos, de no tan amigos. En general se ven más a través de gestos, actitudes y acciones. Por ejemplo, en un aula yo me doy cuenta quién es amigo de quién, porque tiende a sentarse cerca o en el recreo salen a charlar o todas las veces los veo llegar juntos. Es decir, hay algunas constantes que me hablan de una inclinación, de una modificación afectiva de tipo permanente, de tipo más estable, no es simplemente una especie de fuego improviso, sino algo constante. Así que el sentimiento es una modificación afectiva, de nuevo, positiva o negativa, de agrado y desagrado, pero más constante en el tiempo y menos visible físicamente, sino que sí se manifiesta más bien en las acciones, actitudes y gestos de las personas. ¿Cuál podría ser la dificultad de esto de los sentimientos? Porque ahí también se me ocurrió decir, vale la pena reflexionar. Nosotros trabajamos con personas, tanto en el ámbito, quiero decir, en el aula seguramente, mucha gente, muchas personas, pero también con nuestros colegas, también el personal no docente, todas son personas, y más bien las instituciones son un lugar donde hay mucha gente. Quiere decir que ahí el buen manejo de mi propia afectividad, voy a decir mí, así no, nadie se siente agredido por mí. El buen manejo de mi propia afectividad impacta en una buena relación con las demás personas. Que yo esté alerta de que actitudes mías puedan parecer un corte de puente con otros, podrían darme respuesta cortante, por ejemplo, duras, o no medir el efecto de mis palabras, o utilizar expresiones que incluyan algo de violencia, ¿no? Por no estar vigilando, que nada de lo que sale de mi boca sea violento, que puede ser firme, claro, pero no violento. Bueno, si hay esa preocupación, hay una preocupación por nuestras respuestas afectivas. Entonces, el grado de libertad frente a los sentimientos es un poco mayor. Todavía no le doy la clave de cómo se hace. Y finalmente, viene el paquete muy simpático de las pasiones, que son una manifestación enérgica de cambio de tipo afectivo y que generalmente impulsan a la acción. Los antiguos tenían un esquema muy simpático que era según el bien que buscaba. Toda pasión apunta a un bien, y ese bien, una vez que lo ve o que lo recuerda o que se le arrebata, eso es lo que desencadena la pasión. La manera clásica de definirlo será el bien placentero, que es principio y fin de las pasiones, y el bien arduo, que es más bien ese bien que me atrae, pero que para ser alcanzado implica una serie de obstáculos, con lo cual implica en mí, si yo lo quiero realmente alcanzar, algunas actitudes enérgicas, ¿no? De fuerza, o al revés, si los obstáculos se me presentan demasiado elevados, podría, en cierto modo, paralizarme. Esto lo vemos en el aula. Conocerlo también nos ayuda a cómo acompañar a los chicos con ese tema de las pasiones. Características de las pasiones: achican el panorama hacia un centro. Después descubrí que la palabra centro, kentron en griego, significa aguijón. Está buena, ¿no? Porque aguijón significa el lugar donde me pincha, quiero decir, el centro es justo el lugar donde el aguijón se me clava. Entonces, cuando me pica un bicho que me hace doler, el resto del mundo se termina en ese punto, vamos a decir. Entonces, la pasión achica el panorama, lo concentra en el objeto que me apasiona. Como la pasión puede ser amor o odio, puede ser deseo o repugnancia, puede ser alegría o tristeza, se dan cuenta que es importante que lo que me achica el panorama sea digno de amor, digno de odio eventualmente, de deseo, de repugnancia, etc. Bien, y entonces, ¿cómo puedo yo manejarme con lo que siento? Si lo siento así
repito, de una forma perentoria, porque lo que yo siento no depende tanto alguna vez depende de lo que me han dicho, pero muchas veces tiene como una originalidad. Entonces yo acá me refiero, me apuntalo, con el estudio hecho por Martha Nussbaum, que es una filósofa que tiene una cultura increíble y tiene una preparación sobre autores clásicos, griegos y latinos, extraordinaria. Creo que su primera tesis fue justamente sobre el teatro griego, ¿no? Entonces, donde ella saca continuamente ejemplos, porque sabemos que la mitología griega está llena de verdades, de verdades antropológicas, nos muestra costados antropológicos de una manera muy rica. Y ella, por esa cultura suya clásica, que no es la única, porque además de eso tiene la cultura, digamos, de la filosofía moderna y contemporánea, ella dice que copiará a los estoicos, movimiento filosófico que surgió entre el tercer y segundo siglo antes de Cristo, una idea de ellos sobre el tema de las pasiones, dando la vuelta. ¿Qué decían los estoicos? Perdón por repetirlo, muy pedante, con gente estudiosa, le pido, lo hago para quienes no recuerdan lo que estudiaron en filosofía, no para los que sí saben, como muchos de ustedes. Los estoicos decían que el ser humano se caracteriza por su logos, que es la razón, pero también es el habla. Las dos cosas están conectadas, en griego se dicen con la misma palabra. Que también quiere decir principio, nexo, bueno, como sabemos, muy rico de significado. Pero, dice, para que el ser humano siga siendo lo que es, un ser dotado de logos, tiene que deshacerse de las pasiones, porque las pasiones le imponen un juicio sobre la realidad. Ese juicio sobre la, o mejor dicho, se desencadenan por un juicio sobre la realidad. Ese juicio lo hace víctima de la realidad, no lo hace libre. Así que la imperturbabilidad buscada por el estoico, para que prime el logos, para que prime la razón por sobre la afectividad, tenía como corolario anular las pasiones, desactivarlas. Martha Nussbaum no quiere ese resultado, no tiene para nada una postura estoica, pero se da cuenta del elemento interesante que le proporcionan los estoicos. Mi afectividad, indefectiblemente, depende de un juicio implícito o explícito que yo produzco respecto de esa realidad que me produce la reacción afectiva. Es decir, veo algo, si me asusta porque lo considero peligroso, si me atrae porque lo considero positivo. Y con las personas pasa lo mismo. Hay gente que empieza a hablar y nos cae mal. ¿Cuál es el juicio implícito? Hay que ir a buscarlo, porque si alguien nos cae mal, probablemente lo tratemos menos bien, con menos justicia de la que merece. Repito, como nosotros somos expertos en humanidad, rodeados de personas, somos personas, nos movemos desde el punto de vista laboral entre personas, tener claridad respecto de ciertos juicios implícitos que podrían provocar en nosotros una reacción afectiva que induzca además acciones de tipo negativo respecto de chicos, o al revés, condescendiente con aquellos que no tendrían, no merecen esa condescendencia, merece que por lo menos analicemos qué nos sucede. Y que busquemos detrás de lo que nos sucede afectivamente cuál es el juicio implícito que lo ha producido, que ha producido la reacción. Esto es lo que nos ofrece Martha Nussbaum como posibilidad de cierto grado de libertad frente a las reacciones afectivas, por lo menos para analizarlas. Ella estudia mucho en la Recherche du temps perdu de Proust, este hurgar en lo afectivo, ¿no? Dice, Proust, ella lo cita en un texto de ella extraordinario, Upheaval of the Mind, que creo que está traducido como Paisaje de la mente en castellano. Dice que lo afectivo es la orografía de la realidad hecha por mí, es decir, el mundo se levanta o se baja de una manera original, cada uno tiene un punto de vista valorativo distinto, ¿no? Que hace que sea después interesante. Por ejemplo, el cuento de viaje hecho por una persona y después el mismo viaje hecho por otra persona que relevó aspectos distintos, una orografía diferente de esa misma realidad. Entonces, Martha Nussbaum se da cuenta de que la afectividad es absolutamente necesaria porque es propia del ser humano. Sin embargo, existe una posibilidad de cooperación entre el raciocinio y lo que nosotros sentimos, con lo cual nos da la posibilidad de una revisión para controlar que el juicio que produce tal reacción sea un juicio
proporcionado y acorde a la realidad. Por ejemplo, la antipatía, que podría ser un sentimiento y de tipo negativo, frente a alguien, si uno lo analiza, analizar significa dividir en partes, ¿no? Analiuo. Si lo analiza, podría descubrir cuál es el núcleo que produce esa reacción, el núcleo que origina la reacción adversa. A veces podría ser el timbre de la voz, puede ser que a alguno de ustedes mi acento italiano le irrite, que le resulte insoportable, que le haga recordar, qué sé yo, el vertulero de la esquina, que sería antipático, qué sé yo. ¿Ven qué quiero decir? Entonces, el tono de voz es lo que, o bien la cara, o puede ser un pliegue, un gesto de la expresión de la cara que me recuerda, sin que yo me dé cuenta, de alguien que fue injusto conmigo. Entonces mi primera reacción es de rechazo, es de antipatía. Después ya se fija, la percepción de la persona viene ya con ese paquete de cierto grado de rechazo. Puede darse el caso contrario, por ejemplo, de alguien muy seductor que hace cosas tremendas que deberían ser corregidas y que merece en nosotros una reacción positiva porque tiene un cierto encanto. Dicen que los estafadores son encantadores, que te presentan las cosas de tal manera que te las hacen parecer convenientes, ¿sí? Así que salen con la suya porque logran una orografía que les es siempre favorable. Bien, entonces, la propuesta es, una vez que yo acepto que siento, que tengo respecto de la realidad una reacción que también es afectiva y por lo tanto valorativa, si me importa la justicia, esta es la premisa, si me importa la justicia, el trato justo hacia las personas, entonces yo tengo que revisar. La adultez implica que puedo hacerlo. En los no adultos, un adulto a cargo puede ayudar a que salgan de esos atolladeros de las antipatías. Ustedes habrán visto, sobre todo entre chicos, estoy pensando, preadolescentes y adolescentes, cómo se lanzan por los toboganes de lo que sienten, ¿no? sin que haya ningún tipo de elaboración. Voy ahora a compartir pantalla para ordenar lo que estoy diciendo. No voy a decir nada distinto, pero lo voy a ordenar. Dígame si ya se ven una imagen que temo que haya incurrido en una cosa de copyright. Me da la impresión de que, mejor dicho, la robé de la web. Espero que ninguno de ustedes sea el autor. Si lo fuera, le pago lo que corresponde. No sé bien cómo se hace. Acá me encantó esta imagen porque muestra, por un lado, el raciocinio, por esa bombita, por otro lado, parte de nuestro modo de entender la realidad, lo florido, qué sé yo, todos esos signos más curvos, de más colores, que son nuestra respuesta afectiva a la realidad. Esto ya se lo dije, hoy día parecería que hay una cultura del sentir más que del pensar, sobre todo en determinados ámbitos, hay más certeza en lo que sentimos que en lo que pensamos. Si quieren se lo leen después. Bueno, esto también, ¿por qué perdemos confianza en el conocimiento? Podría ser que al encontrarnos distintas culturas empecemos a dudar, ¿no? Antes Alejandro César dijo algo del pensamiento único, le huimos del pensamiento, tenemos miedo al etnocentrismo no consciente, o bien a un pensamiento único, a arrogarnos la verdad absoluta. Eso, evidentemente, nuestra cultura tiene muchos antídotos, pero el resultado es que tenemos una creciente pérdida de confianza en lo que es fruto del raciocinio. ¿Qué es la afectividad? Es la capacidad de ser afectado, esto ya lo vimos, pero lo importante es que es una respuesta valorativa, nunca lo indiferente produce una respuesta afectiva. A este punto siempre digo, el piso de este cuarto, que ahora lo estoy mirando, hasta hace un segundo no me producía ninguna respuesta afectiva porque no lo veía. Aquello que nos resulta indiferente, no hay afectividad. Bien. La respuesta se da a lo que uno experimenta, pero también a lo que experimenta otro, algo que es real o algo que imaginamos que podría suceder o que simplemente es una proyección de algo posible, del pasado, del presente o también del futuro, soñada o narrada con intensidades mayores o menores, y lo más prudente hubiera sido poner etcétera, porque hay otra manera de mover el teclado afectivo. Esto ya lo dije todo y simplemente lo pongo como recordatorio. Elegí 3. Después hay otros, por ejemplo, algunos definen una serie de otros sentimientos básicos. Yo acá no lo especifiqué, pero aparentemente, esto es interesante, los sentimientos se manifiestan, eso que se llama comunicación no verbal, de la misma manera
de forma transcultural. Es decir, quizás las razones del sentimiento pueden ser distintas por cultura, pero la sorpresa, el dolor, el agrado, el amor, el rechazo, el desprecio, etcétera, utilizan en todas las culturas los mismos rasgos, los mismos músculos. ¿Y saben cómo podemos probarlo esto? En las películas de Pixar, que utilizan en su animación conocimiento de los músculos faciales para expresar sentimientos, pueden ser vistas por chicos que no saben leer. Sin embargo, mirando la cara de los personajes, esto hice la prueba yo, ¿no? Saben perfectamente qué le está pasando. Yo digo, ¿qué le pasa? Por ejemplo, en Kung Fu Panda, ¿qué le pasa a Kung Fu? Que él no se había dado cuenta. ¿Qué le pasa ahora? Que le da vergüenza. Es decir, todos los chicos no leen o no entienden, yo tengo una versión en italiano, así que no la entendieron, pero la expresión de la cara, que es universal y que esto me parece muy interesante, manifestaba los sentimientos. Bien, esto también está robado, me parece bárbaro, muestra las intensidades distintas. Miren esto, que es una maravilla, que lo explica, ¿no? Por ejemplo, tomemos esto, uno puede tener molestia, más leve, enojo, ya va intensificándose hasta ira, ¿no? Entonces, cualquier reacción puede tener una presentación en distinta intensidad. Esto sirve para conocernos a nosotros mismos. Entonces, vamos a ver cómo dice Martha Nussbaum, que toda emoción o toda respuesta afectiva es síntesis de un juicio. Un autor español dice que la respuesta afectiva es una síntesis cifrada de experiencias. Por ejemplo, pongamos que algo me haya sucedido negativo con alguien, pero que después hayamos podido reparar ese malentendido, entonces mi sentimiento hacia esa persona estará al día. Es una síntesis cifrada de toda la fase de experiencia. Le cuento rápidamente una experiencia de esto. Estaba contando eso en el aula y me estaba dando clase. De repente estaba hablando justamente de lo afectivo. Me acerco, veo que una chica debajo de la mesa está leyendo un libro. Entonces hago un ejemplo diciendo, bueno, claramente a ella le resulta mucho más interesante el libro que lo que yo digo. Entonces ella asiente, como que en vez de preocuparse, asiente como diciendo, sí, es verdad, me interesa más lo que estoy leyendo. Digo, bueno, yo, como yo soy emotiva, si veo que lees algo, por lo tanto que no te interesa lo mío, eso a mí me hace daño. Te pido simplemente que sigas leyendo afuera, no te saco el presente ni nada, no te preocupes. Bueno, ella sale, yo quedo muy afectada. Entonces empiezo a hacer un cuento de esto de la síntesis cifrada de experiencia. Digo, yo ahora quedo con esta síntesis cifrada negativa. Cuando ella vuelva a la próxima clase, la miraré, sin darme cuenta, sentiré que ella es mi enemiga, ¿no? Que no es alguien que está conmigo, sino que está enfrentada. No lo sabré, me pasará sin que yo me dé cuenta. Ahora, si ella hoy volviera y me dijera, perdón, tenía que entregar un trabajo, no era mi intención ofenderte o algo por el estilo, y yo llegara a perdonarla perfectamente, esa síntesis cifrada cambia de signo. ¿Qué creen que sucedió? Ya se lo están imaginando, ¿no? Rápidamente sale una chica del aula, abre la puerta y entra primero ella y después la otra chica. Cuando termina la clase se me acerca y me dice, casi no cambió las palabras que yo había sugerido, ¿no? Bueno, después no vino nunca más a clase, así que evidentemente tenía un problema de elección de carrera, vamos a decir, pero ella entendió y yo entendí. La síntesis cifrada quiere decir que todas mis experiencias se condensan, es la última la que vale. Es interesante eso, ¿no? Es la última. Por eso la pérdida de confianza cierra negativamente por ahí una trayectoria de confianza. Claro, hay que reconstruirla, pero puede suceder, eso me parece interesante. Entonces, la respuesta valorativa que origina emociones, sentimientos y pasiones es fruto de un juicio. Algo es juzgado como agradable o desagradable, bueno para mí peligroso, que merece el esfuerzo, que está fuera de mi alcance, etc. Hay un juicio implícito. Y ahora viene lo más importante. Cambiar el juicio. Cuando no es certero, cambia la respuesta afectiva. Cuando no es certero. Por ejemplo, el juicio negativo sobre un alumno. Puede ser que haga cosas mal, pero juzgar al entero alumno en forma negativa no puede nunca, nunca ser un juicio certero. Me atrevería a decir así también con colegas y con otras personas que componen el entorno en el cual trabajamos, ¿no? Puede ser que hagan cosas mal, pero un juicio global negativo sobre una persona es siempre excesivo. Por lo tanto, el sentimiento que me produce tiene que ser revisado, porque si ese juicio no es adecuado, debo poder
cambiarlo. Mi parte racional debería poder combinarse con lo afectivo, ¿no? A ver, ahora estamos en un momento donde yo podría pedir que pasen la película. ¿Puede ser? ¿A quién le pido ayuda? Sí, ¿cómo no? ¿Podés dejar de compartir pantalla, por favor? Sí. Dejo de compartir pantalla, cierto. Claro, así puedo compartir yo. Listo, dejé de compartir pantalla. Tengo que decir algo sobre... Ahora vamos a ver una película que muestra que es posible cambiar una reacción, inclusive una reacción física, cuando se cambia la percepción de la realidad. Bueno, vamos con la película. C'est quoi ce bordel? On a vu passer personne. ¿Dónde tienes las armas? ¿Dónde están las armas? Justo ahí. Todo el sistema está mal. Es en esta ventana. ¿La ventana del comedor? No entiendo. El teléfono está muerto. Es Bourne, ¿cierto? Silencio. Eres hombre muerto. Bourne. Suéltala. Anda. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Treston. Hagas lo que hagas, morirás. ¿Eres Treston? Pregunta si yo soy Treston. ¿De qué demonios hablas? Estás loco. Mejor empieza a explicar lo que haces. Porque ambos estamos del mismo lado. ¿De cuál lado? No sabes ni lo que haces, ¿cierto, Jason? No tienes ni siquiera idea de lo que haces. ¿Quién soy? Tu dueño es el gobierno norteamericano. Eres un arma inservible de 30 millones de dólares. Eres una maldita y total catástrofe. Y si vas a matarme, por lo menos dime qué pasó en Marsella. ¿Por qué quieres matarme? Contesta, ¿qué sucedió en Marsella? ¿Por qué quieres? ¿Me enviaste a matar a Wombosi? ¿Matar a Wombosi? Podemos hacerlo cuando lo deseemos. Puedo enviar a Nikki a hacerlo. Maldita sea. El señor Wombosi se supone que moriría en 3 semanas. Se supone que moriría de una forma en que la única explicación posible fuera que había sido asesinado por un miembro de su propio séquito. No te envié a matarlo. Te envié a ser invisible. Te envié a ti porque no existes. Ahora quiero saber qué sucedió en Marsella. No puedo recordar. ¿Qué pasó en Marsella? ¡Mentira! Eso es inaceptable, soldado. ¿Me escuchas? Fallaste. ¿Inaceptable? ¡Fallaste! ¡Fallaste! Y me dirás por qué. No sé, no te diré. No recuerdo una maldita Inventaste cosa a de John lo que McElkay. pasó. Nos reuniste en una junta con Wombosi. Hallaste la compañía de seguridad. Irrumpiste en la oficina. ¡Maldita sea! Elegiste el yate como punto de acción. Elegiste el yate. Elegiste el día. Proporcionaste comida, combustible. Nos dijiste dónde. Nos dijiste cuándo. Te ocultaste en ese yate 5 días. Estabas ahí, Jason. Preparado para acabar con él.
¿cierto? Muy bien. Bien. Qué suerte, se vio perfecto. Este fragmento de película pone en evidencia una especie de choque entre lo que podría ser una determinación de tipo racional. Recuerden que, bueno, lo que vieron en las películas, que Jason Bourne fue sometido a un lavado de cerebro, así que era un arma, lo dice claramente. Es un arma que ya no funciona, pero alguien que ha sido preparado para moverse de una manera absolutamente eficaz en todas las circunstancias, eliminando los obstáculos, yendo directo a lo que es su objetivo. En ese caso el objetivo es Wambosi, un político africano que por alguna razón quieren eliminar. Así que él determina todo para poder ser eficaz. ¿Y qué le pasa? Él antes ve al objetivo, la cabeza de Wambosi, que es lo que él tiene que volar. Pero hay algo de la realidad que le obliga a cambiar el juicio implícito, Wambosi objetivo, que tiene que ser eliminado. ¿Qué es? ¿Qué ve? Ahí, no sé si pueden hablar. ¿Puedo hacerlos hablar? Los Me chicos. dicen. Los hijos. Una niña. Sí, una chica. La familia. Primero ve la niña con los ojos abiertos, él se ve visto por ella, podríamos decir, ¿no? Se ve mirado por una mirada totalmente inocente de alguien que no tiene nada que ver con ese juego de poder, totalmente ajena a eso. Y después ve otros dos chicos, está muy bien hecha la escena porque lo vemos de manera, digamos, implícita, no es que hay ninguna explicación. Y eso es un freno. Así que en este caso nosotros vemos como la combinación oportuna entre una respuesta afectiva, en este caso proporcionada a la realidad. Los chicos no merecen presenciar el asesinato de su padre y él ser visto como el quien lo mató. Eso no lo merece. Entonces, la reacción afectiva se entromete en su frío razonamiento de arma que tiene que gatillar para matar a su víctima. Su víctima deja de ser el objetivo a eliminar y vuelve a ser un padre de familia. Entonces, yo esto lo digo porque parecería que solo estuviera hablando en contra de lo que sentimos. En este caso, lo que percibimos de la realidad que nos impone una respuesta afectiva sirve de freno para una manera, no sé cómo decir, demasiado mecánica, un racionalismo ciego a la realidad que nos haría capaces de acciones absolutamente no humanas, ¿no? Así que el comienzo de la presentación tiene las dos cabezas, el asesino unido a la capacidad afectiva. A veces usaba otra película, pero me harté de verla, que era lo contrario. Era como una emoción violenta puede transformar a una persona razonable en alguien que ya pierde el dominio de sí. Y era el final de la película Seven. Seguramente ustedes vieron, y que si lo cuento ahora no se lo arruino porque no creo que nadie la vuelva a ver, ¿no? Es una película en donde hay un detective que está buscando la huella de un asesino serial. Lo que está haciendo es matar a las personas, mejor dicho, hacer que las personas se mueran como efecto del vicio capital del cual son víctimas, vamos a decir. Entonces, hay un goloso que se muere atragantado de exceso de comida, un perezoso que muere por inanición atado a la cama de la cual no se puede mover, etcétera, etcétera, etcétera. Y faltan los últimos dos pecados capitales, que son la envidia y la ira. Entonces el asesino, que ya lo agarraron, obliga a Brad Pitt, no tendría que ser, Morgan Freeman, a encontrarse en un lugar que no tiene cobertura telefónica, así que no pueden llamar a nadie. Llegan ahí a las 7:00 de la mañana y aparece una camioneta de FedEx que baja una caja misteriosa. Entonces Morgan Freeman le dice, no, él le pregunta, ¿qué hay en la caja? No te lo puedo decir, porque si te lo digo, gana él. ¿Por qué? ¿Qué hay en la caja? Entonces el asesino, Casey, que tiene una cara, no sé cómo decir, inenarrable, no sé qué si llamarlo odio, que le cuenta que él se acercó a la mujer de Brad Pitt, primero quiso avance sobre ella, pero ella lo rechazó, y finalmente le pidió compasión por ella y por su bebé. Entonces Brad Pitt se le corta la respiración y con una cara sobradora dice, él no sabía. Y finalmente mata a la mujer, le corta la cabeza y es lo que envió en una caja. Brad Pitt abre la caja y cuando ve lo que hay adentro,
o lo entiende, no me acuerdo si lo ve o lo entiende, y bueno, lo que hace, mata al hombre que habían apresado, y entonces él termina siendo víctima de la iracundia, y el otro queda víctima de la envidia. Había envidiado una vida normal. No lo uso más porque me hace sufrir. Pero sería el caso contrario, donde el impacto emocional te quita del centro lógico, ¿no? Digamos, de justicia. La justicia hacia las personas, porque matar a un asesino es justo solamente de una forma muy primitiva, ¿no? En una vida civilizada nosotros le ofrecemos una nueva oportunidad, por más que sea irreparable el daño que ha producido, pero el impacto emocional puede hacernos menos dueños de nosotros mismos. En un primer caso, más dueños porque nos conecta con la realidad. En el segundo caso, lo contrario, porque nos quita de donde estábamos. Yo termino la exposición rápidamente. Esto es algo que ella escribe pensando, sobre todo refiriéndose al texto de la Recherche. Afirmar que las emociones han de formar parte del contenido de la filosofía moral no supone que ésta deba conceder a las emociones una confianza privilegiada. No son más importantes, o deba considerarlas inmunes a la crítica. Esto es lo más nuevo, dado que pueden ser no más fiables que cualquier conjunto de creencias arraigadas. Lo que uno sienta puede y debe ser analizado. Las emociones conforman el paisaje de nuestra vida mental y social, como los levantamientos geológicos que un viajero pueda descubrir en un paisaje donde hasta hace poco solo veía llanura, imprimen a nuestras vidas un carácter irregular, incierto, proclive a los vaivenes. ¿Por qué y cómo? ¿Será porque las emociones son energías o impulsos de carácter animal sin conexión alguna con nuestros pensamientos, nuestras figuraciones y nuestras valoraciones? No, dice, bueno, elimine esa frase. Las emociones no solo son el combustible que impulsa el mecanismo psicológico de una criatura racional, son una parte considerablemente compleja y confusa del propio raciocinio. Bueno, dejo de compartir pantalla y les propongo un ejercicio para ver cuánto somos capaces nosotros de revisar los juicios implícitos que hay en lo que nosotros sentimos, sobre todo, digo, esas emociones o esos afectos que podrían encerrar algo tramposo, o la fascinación de alguien que sabemos que es un manipulador o una manipuladora, o bien la dureza hacia alguien que lo que necesita de nosotros es un mayor grado de comprensión. Si nosotros, quiero decir, la capacidad de poder analizar qué cosa hay en el fondo, detrás de lo que siento, si cuando yo lo analizo veo que es incongruente, exagerado o de signo contrario a lo que debería ser, no puedo intervenir en eso. Entonces yo le pido ahora que piensen en 1 o 2 minutos un caso en el cual pensaban algo de alguien, negativo o positivo según los casos, eso depende de lo que les haya pasado a ustedes, y que después hubo un cambio de opinión que hizo que su sentimiento hacia esa persona, y por lo tanto el trato hacia esa persona, también cambiara. Yo le cuento uno solo, que me enteré de casualidad, de un chico que había sido alumno nuestro, que nos invitó a su casamiento. Entonces yo, como mujer curiosa, le pregunté a la novia que conocí en ese momento, digo, ¿y cómo lo conociste a él? Ella me dijo esta frase: era el amargo de la esquina. Así que imagínense qué cambio debería haber sido tan radical, que de amargo de la esquina pasó a ser el hombre de su vida. Entonces yo no me pude quedar a preguntarle, pero me imagino algo gradual. Por ejemplo, qué atento, mirá cómo saludo, bien, divino, mirá, se acordó de tal cosa, increíble. Sí, debe haber habido un progreso hasta que finalmente Cupido lanzó sus flechas y ellos se enamoraron. Pero lo ven que puede haber un cambio tan radical que pase de una forma de rechazo a un amor que implica fundar una familia y tener hijos. Esto es lo que yo deseo que ustedes en este momento, por 1 minuto, piensen, y lo que se animan, lo ponen en el chat, y yo sé que Marta o alguien lo va a leer, porque yo no podré leer todos, pero un caso en el cual, revisando qué juicio implícito les producía esa determinada reacción, siendo ese juicio injusto, incompleto, entonces pudieron revisarlo, cambiarlo, y al cambiar el signo de ese juicio implícito,
cambió también su actitud emocional hacia la persona, o la situación, también podría ser un miedo superado, ¿no? 1 minuto. Por ahí Estrella, no sé si lo han podido leer, Paola dice, de algún modo la pandemia y sus consecuencias puso un límite a muchas acciones cristalizadas que teníamos como sociedad y nos permitió percibir la realidad de otra manera, nos permitió dejarnos afectar por ella. Creo Eso puede ser. Que como docente nos hemos encontrado en una paradoja frente a la pandemia y tener que habilitar otros modos de vincularnos y de relacionarnos con nuestros alumnos. No lo había pensado, me parece muy interesante, ¿verdad? Es decir, la misma realidad de todos los días a la que estábamos acostumbrados, de repente cambió. Cambió tanto que me afectó de otra manera, ¿no? Acá dice alguien, a ver, uno que no lo pude leer. El anterior que dice parecido, me lo lees vos que no lo puedo leer. Sí, parecido al caso que contaste, a mi pareja lo tenía como el conocido amargado y cara larga, y hoy en día es el padre de mi bebé. Y no está escuchando esto, ¿no? ¿O lo sabe? Ver a algún indigente en la calle, acercarme y preguntarle qué necesita, escuchar su historia, me hace verlo desde otro lugar, en vez de verlo desde el miedo, por ejemplo. Qué bueno, esto me parece interesantísimo, esto, muy interesante, ¿no? Me sucedió varias veces al llegar a casa enojarme con mis hijos por tener todo tirado y estar todo desordenado. Me pasa a veces y no me gusta sentir eso. Claro. No le gusta sentir adentro de ella, es ella enojo, o claro. el enojo, ¿no? Porque el encuentro con los hijos, después de un día de trabajo, es algo alegre, entrañable, ¿no? Entonces esto es una especie de filtro negativo que hace que lo que yo siento se vea en solamente su aspecto de crítica, ¿no? Después, Vanessa dice, lo que acaba de contar Paola me hizo acordarme a mi marido, lo conocí en un negocio donde yo trabajaba y pensaba, qué serio, qué amargo que es, hasta que el día que me conquistó, me mostró su sonrisa y me cambió la mirada. Bueno, muchas situaciones de esta. Parecida, ejemplo, ¿no? Cambiar de opinión sobre una persona, cuando escuché que era madre de uno de mis alumnos más queridos, pude relacionarla desde otro ángulo. Somos amigas ahora. Eso es interesantísimo, ¿no? Muy interesante. A veces sucede que uno tiene problemas con un alumno hasta que conoce a sus padres. Cuando conoce a los padres dice, demasiado bien, con estos padres. ¿No le sucede? Son padres muy complicados, muy arrevesados. Entonces el chico tiene, sí, algunas aristas, pero cuando conoce de dónde salen, por ejemplo, una vez me enteré de una situación extraña, de infidelidades, etcétera. Una chica me contó que estaba pésimo en el colegio, entonces un día la llamé aparte y digo, te está yendo mal, hace algo. Ella me dijo, si supieras lo que me está pasando. Bueno, me contó de esto, que el padre salía con otra mujer, se habían separado, entonces ella iba a visitar al padre, y el padre le hacía jurar que no le iba a decir a la madre que él salía. Entonces ella volvía, y la madre decía, sale con alguien. Ella le juraba que no salía con nadie. Dice, yo soy perjura, me pide una cosa, estoy destrozada. Vienen a hablar los padres por la situación de la chica, y el padre me dice, sí, es tan inmadura. Si él no sabía lo que yo sabía, porque le iba a decir, inmadura ella. Ustedes la están exponiendo a una situación que es un desastre desde el punto de vista emocional. Entonces ella no es inmadura, está reaccionando como puede. El estudio es como, ¿vieron la flor o el fruto de una planta? Que se dan en la mejor situación. Florece cuando está bien, cuando recibe el agua que tiene que recibir, el sol que tiene que recibir. Si no lo recibe, no florece, no fructifica. Así que en el caso de los chicos es también así. A ver, un montón. ¿Me lees alguna más? Un montón de situaciones con alumnos que hasta que conocieron la situación en la que estaban y pudieron comprender y mirarlo desde otro lugar. Yo creo que a nosotros en superior, y esto ahora es personal, el año pasado, en el acompañamiento que se hizo para sostener la conectividad, para sostener las clases, nos encontramos, y muchas veces con desborde de los docentes, porque la verdad que fue
un trabajo muy comprometido con realidades y conociendo a los alumnos de superior desde otro ángulo y de otra manera, que a veces cuando estábamos en el aula, en la clase presencial, está el conocimiento de por medio, no llegamos a esa profundidad. Y yo creo que mucho a veces del agobio de los docentes, por eso esto también tiene que ver con que empezaron a escuchar las historias, y muchas veces historias desgarradoras que hay de los esfuerzos que hacían para poder estar y sostener y continuar con su proyecto. Bueno, yo estoy leyendo, por ejemplo, ahí lo de Rosana, lo de Silvana y lo de Oscar. Te mando un saludo muy grande, después te voy a buscar. Yo busqué en los cuadraditos, pero no te reconocí. Valeria, hay historias lindísimas. Por favor, ustedes léanla al costado, ¿no? Sí. Muchas veces uno limita los vínculos hasta tomar confianza en la relación y al no conocer tiene desconfianza o miedo. Suele pasar con docentes y alumnos. Al cabo del tiempo y el afecto, el vínculo se engrandece y esos límites que se ponían pasan a una confianza y conocemos a esas grandes personas que nos han acompañado, acompañan o nos enseñan con gran pasión y amor. Roxana habla de una alumna. Con Asperger, sí. Sí. Cuando él lo dijo, todos lo miramos, más comprensivos, incluso su propio compañero. Bueno, me da la impresión de que la propuesta de Martha Nussbaum, que como se dice, que yo les acerqué, es perfectamente factible y aplicable, y tiene un efecto que no es embretar lo que sentimos, estoy muy lejos de esa idea, ni reprimir lo que uno siente, sino al revés, analizarlo inteligentemente, porque somos inteligencia que sentimos y gente senciente que es inteligente, las dos cosas, es decir, es un pensar y sentir que deben conectarse entre sí. Entonces se nos da una pista, se nos da un indicio para descubrir cómo podemos optimizar nuestra relación con las demás personas, primero como autoconocimiento. Perdón, Marta, dejé afuera todo el tema de los temperamentos, los estilos de pensamiento. Está bien, está perfecto. No hace falta. Queda en el PowerPoint si ustedes lo quieren utilizar. Simplemente era que cada persona, o hay tipos de personas que tienen una tendencia a una determinada reacción afectiva. Conocerlo nos ayuda. Autoconocimiento y conocimiento de los demás, lo que son menos, por ejemplo, menos emotivos, no se entiende nunca si están bien o están mal, y uno a veces los trata como indiferentes. Y en cambio es una característica estable, ¿no? Que hace que sea difícil. Los que son muy secundarios, por ejemplo, hay que ir a buscarlos, porque su reacción tarda, ¿no? No porque no la tengan, hay que ir a buscar, hay que darle tiempo. Eso también forma parte del paquete de ese aprendizaje humano que a nosotros, que somos además educadores, nos viene muy bien, porque siempre trabajamos con personas. La primera persona con la que trabajamos somos nosotros mismos. Y muchas veces, cosas que han salido mal en el aula, que hasta nuestros alumnos nos señalan como imperfectas, como incoherentes, etc., han sido una instancia de gran autoeducación, porque cuando nos muestran que somos incoherentes o contradictorios, si lo sabemos aceptar, humildemente también eso sirve para un cambio positivo, ¿no?, de actitud. En sectores sociales que pasan por un complejo, el orden de necesidad básica siempre me ayuda mucho a tener en cuenta el contexto socioeconómico y cultural para comprender que algunas manifestaciones son producto de la exclusión. Por ejemplo, ciertos modos violentos. En la comunicación tiene razón de la exclusión y también del hábito, porque por ahí muchos chicos están sumergidos en un ambiente de un tipo de comunicación rápida, violenta, sin sutileza, ¿no? Bien, y hay violencias sutiles en otros ámbitos, no pienso que hay violencia solo en un lado, por supuesto. Yendo un poco a la conclusión, la educación es una tarea pendiente siempre. La persona que educa se está autoeducando. Tiene una enorme responsabilidad presentar a la gente con la que trabaja, sus alumnos, que en general son más jóvenes, inclusive en los institutos terciarios, la adultez necesaria para vivir una vida que tenga significado y una vida de protagonistas. No de cualquier, quiero decir, hoy día tenemos que ganarnos el respeto de la gente que educamos, porque ha desaparecido esa distancia que algunos añoran, yo no la añoro, pero sabemos que ese respeto está a nuestra disposición. En la medida en que nosotros nos entreguemos a lo que estamos haciendo con entusiasmo, con capacidad y con esa
revisión continua de lo que decimos, inclusive de nuestras reacciones, porque podrían empañar la relación con cada uno de los chicos y las chicas que son nuestros alumnos. Yo me atrevería a decir que cada uno de ellos tiene el derecho de existir frente a nuestros ojos, por lo menos en algún momento de forma exclusiva. ¿Cómo hay que hacerlo? No lo sé, hay que hacerlo sucesivamente, pero cada uno de ellos, cada chica, cada chico, tiene el derecho a existir frente a nuestros ojos. Y será una preocupación nuestra la de que en algún momento haya algo específico, una actitud, una palabra, un gesto, una mirada, por la cual el chico en cuestión, la chica en cuestión, sepa que está existiendo bajo nuestra mirada. Eso también forma parte de la educación emocional. No pasar una mirada distraída, no centrarme solo en lo que sé, que es importante, ojo, no estoy diciendo que no sea importante, sino saber que el delivery de lo que sé, el puente hacia el otro, también es importante. Sabemos que el entusiasmo que tiene una persona, una educadora, un educador, el entusiasmo que tiene con su propia especialidad es bueno porque lo transmite, pero a eso hay que añadirle sabiduría humana, es decir, conocimiento de la persona, y también un gran trabajo hecho sobre uno mismo. Un trabajo que significa no permitirse expresiones violentas o gestos de desprecio o de exclusión, no forman parte de lo que nosotros podemos hacer, no forman parte de eso. Desmerecen nuestro rol. Es un rol muy importante, fundamental, no sustituible por máquinas. La máquina puede traer datos, esto lo sé, y ejercicios, pero la parte humana viene de los humanos, de los seres humanos concretos. Y en la medida en que esa presentación sea cuidada, no porque seamos perfectos, sino porque nos preocupamos por serlo, y por corregir errores eventuales en ese recorrido, en la medida que esto se haga, créanme que el mensaje llega del otro lado, llega. Y llega tan fuertemente que de los profesores y profesoras que tuvieron buenas actitudes nos acordamos toda la vida y enseñan algo permanente, ¿no? Es algo que queda fijo en nuestra memoria con gratitud, con una gratitud profunda, porque seguramente significó para nosotros adelantar en algún aspecto de esta maduración que se hace lentamente. Bueno, muchas gracias, espero que no me odien, en todo caso si me odian revise su juicio negativo sobre mí con algo más positivo. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias, y después te haremos llegar porque hay muchas cosas puestas en el chat, ¿no? Mucha Pero algo estoy viendo para sentirme bien. Sí, sí, pero también podemos leer algo más si quieren del chat, porque hubo expresiones muy interesantes y muy sentidas, ¿no? Creo que este ejercicio que realizaste, Paola, nos conmovió. Trabajaste con nuestras emociones, porque parar un minuto para pensar es algo que no habitualmente hacemos en la jornada, y la verdad que es algo sumamente necesario. Y a mí me provocó también la reflexión sobre este impacto que dijimos que la realidad generó de manera colectiva en las instituciones, en también la relación entre la comunidad de profesores, entre los directivos y los profesores. Más allá de que hubiera un trato cordial en las instituciones educativas de formación docente y formación técnica superior, la pandemia nos puso frente a la vulnerabilidad de lo humano, y uno ya preguntaba por el otro, con la pregunta, ¿cómo estás?, en un sentido literal. Dejó de ser un saludo, una fórmula cristalizada, y comenzamos a pensar en el otro afectivamente, y dejándonos afectar por lo que al otro le sucedía. En muchas instituciones hubo muchos profesores enfermos, situaciones dramáticas, y eso también generó un cambio dentro de cada comunidad educativa. Creo que también podemos pensarlo entonces, no solamente en la relación docente-alumno, sino docente-docente, docente-directivo, en este ida y vuelta de dejarnos afectar o dejarnos alterar por la alteridad, ¿no? No sé si querés iluminarnos algo más al respecto. No quiero arruinar esto que dijiste al final, me parece importantísimo, repito un poco la idea de que
trabajamos entre personas, con personas y somos personas, así que evidentemente eso está en lo que estamos haciendo. Y una sola advertencia, los cambios positivos que puede haber producido la pandemia, que los hay, por ejemplo, nosotros vivimos acá en una cuadra que prácticamente no nos veíamos con los vecinos, porque descubrí que cuando los hijos crecen, tienen menos cosas que conversar con los vecinos. Antes una pelota que voló a su jardín, el ruido, qué sé yo, algo que se rompió, siempre tenía su oportunidad. Ahora todos mis hijos se casaron, no tengo más ninguno acá, y me di cuenta que no hablo con los vecinos. Por la pandemia volvimos a hablar y alguien puso afuera un parlante, entonces bailábamos, saludábamos al personal sanitario, le hacíamos nuestro homenaje a las 9 de la tarde, pero de la noche, y alguien empezó a poner música, empezamos a bailar, después a uno se le ocurrió un vinito, y bueno, se hizo como una pequeña comunidad de la cuadra, que no existía pre-pandemia. Bien, los cambios positivos hay que cultivarlos porque se van, así como los produce una situación nueva, cuando se acomoda, desaparece. Quiere decir, es bueno que nos hemos mirado la cara, nos hemos preguntado, recordemos lo que hemos aprendido y frecuentemos esto que hemos aprendido, porque si no, también desaparece, ¿no? Así que no hay cambios positivos automáticos, sino que si sucede por una determinada circunstancia, hace falta cultivarlos y mantenerlos para que no se pierdan. Bueno, muchas gracias, sé que ustedes siguen. Yo ahora voy a cocinar fideos caseros para 5 nietos que han venido a visitarme y que se portaron muy bien porque ninguna abrió la puerta, ¿notaron? Ninguna abrió la puerta. Eso es obedecerle a la norma. Perfecto, entre las azaleas y los fideos... Ah, ¿viste las azaleas que divinas? Esto no se los contamos, lo dejamos para otra vez. Para otra vez. Pobre, ¿cómo te hablé, Marta? Te pido disculpas. Se ve que estaba nerviosa. Placer. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Realmente ha sido muy grato. Me gustaría verlos. Les digo solamente esto, que si me encuentran por la calle y hay cerca un bar, yo los invito a tomar algo. ¿Ya? Excelente, te toman la palabra aproximadamente 373 personas. Así que toma nota, bueno, toma nota. Una por vez. Una por vez. O 2 o 3 por vez. Bueno, gracias por todo, nos vemos y... Gracias, Paola. Hasta la próxima. Bien, Estrella. Vos nos decís cómo te... Bueno, creo que antes de... Agradecemos enormemente a Paola, un aplauso, su participación y este trabajo con las emociones. No querría cerrar esta primera parte sin leer algunas de las cuestiones que plantearon los asistentes, porque la verdad que escribieron un montón, y todas señalan la importancia de esta relación entre el docente y el estudiante. No sé si querés leer vos algunas, Marta, como para darle presencia también a los asistentes. Habíamos dejado... Las últimas son las que no leímos. Claro, habíamos leído hasta Natalia y Cristina. El aula, Beatriz muy interesante y formativo, del Instituto de las Nieves, que ellos tienen en su proyecto institucional que tiene como eje transversal a todos los niveles la educación emocional. Yo creo que muchísimas instituciones están avanzando, y en superior, en los profesorados, es verdad, también estamos avanzando. Perdón, alguien me aceptó el café, ¿eh? ¡Ah! Pero perdón, chicas, como prometí fideo casero, me tengo que ir. En un ratito te dicen que están en tu casa, ¿eh? Por favor, Paola, te dejamos en libertad, nosotros hacemos un pequeño comentario, pero lo que queremos es que algún día nos invites a comer esos fideos caseros. Así que con esa promesa te dejamos partir. Gracias, les agradezco. La verdad que ha sido muy, muy grato. Créanme, se lo digo de corazón, ¿eh? Una muy linda experiencia. Nos vemos. Bueno, muchas gracias a vos y hasta siempre. Hasta siempre. Creo que voy leyendo y voy sintetizando, pero muchos de los que estamos acá agradecen haber tenido este espacio de reflexión. Como vos decías, Estrella, detenerse a reflexionar, ¿no? Y a reflexionar sobre nuestras emociones y sentimientos y cómo se juega esto en la hora del encuentro con los alumnos, con los colegas.
Exacto. Y muchos hacen hincapié, Marta, en esa relación con los estudiantes. Fíjate que Oscar dice, hay una alumna con la cual discutía casi a diario, que en un momento me agradeció las cosas que le dije y me di cuenta que yo no me había dado cuenta de los graves problemas que tenía. A partir de allí el trato fue totalmente distinto y esto me pidió que le entregara la medalla al recibirse. Mira. Mariela dice algo en el mismo sentido, señalando la irresponsabilidad de una alumna que no entregaba los planes. Me entero que tiene una situación difícil de vida, criando sola a una niña, y se pone a llorar desconsoladamente. Pongo inmediatamente la oreja y cambio mis intervenciones para acompañar su trayectoria desde otro lugar, que es este cambio del que decía recién Paola, que es lo que nos produce el ver la realidad de otra manera, ¿no? Como en la película, donde uno puede captar la realidad de otra manera, hace que la relación con el otro también cambie. Y más adelante, Rosana dice, una vez pensaba que a una alumna no le importaba en absoluto la materia que yo daba, y mi juicio sobre ella era negativo porque no atendía a mis clases. Sin embargo, cuando hablé con la alumna, me decía que no podía con la materia y eso la angustiaba. Allí empezó a cambiar la relación. Era una genia pintando, y pintaba muchas escenas de la literatura que me hacían saber que entendía perfectamente lo que yo le explicaba, pero ella lo hacía desde donde sabía y mejor podía. Es impresionante la intervención en el chat, porque... Bueno, esto Sí. marca esto de generar el clima de afecto y de confianza, y resalta mucho lo que venimos compartiendo, el valor de la comunicación, ¿no? Cómo desde nuestra presencia y también de nuestro manejo de la propia afectividad podemos generar un clima que habilite o no a los alumnos, ¿no? Y sabiendo la responsabilidad por ahí que tenemos de ser estos puentes, como decía también Paola, ¿no? Estos puentes. Estos puentes. Ezequiel dice, creo que estos cambios de ver se encuentran relacionados con preconceptos que nos hacemos sobre las personas, y cuando conocemos a esas personas y nos involucramos con sus vidas, la mirada y el sentir cambia diametralmente, porque uno entra en el terreno del entendimiento. Al menos eso me pasa a mí, Ezequiel, por lo que dice tus compañeros acá en el chat, nos pasa a todos. Y creo que eso es un aporte dentro de este contexto complejo y doloroso que hemos padecido, algo que debemos capitalizar y de ahora en más tenerlo en funcionamiento permanente, no dejar que se endurezca ese exterior nuestro y dejarnos involucrar por la presencia del otro. Como decía Pablo recién, darle derecho a la existencia, aunque sea una vez, ¿no? Lo dijo de una manera muy, muy literaria, así que darle derecho a la existencia. El joven o la joven está delante de nosotros, pero muchas veces tenemos que abrirnos a la presencia del otro. Marta, hay una interrogante que creo que interesante. Si la escuela se nutre de relaciones afectivas y vínculos entre todos los actores que la habitamos, y la educación emocional está siempre presente, ¿por qué está tan ausente en las currículas, ¿no? Es un planteo que hace Patricia, ¿no? También para pensar yo y ver si es que está tan ausente, si es que nos falta explicitarla, si está como la damos por implícito y tal vez no tenga que ser así. Hoy se ha avanzado mucho en proponer programas de educación emocional y de articularlas en las currículas. Tal vez más en los profesorados, por el hecho de que impacta fuertemente en lo que es generar el vínculo con el alumno. Pero habría que pensarlo, o en salud, donde sabemos que la comunicación y también el vínculo de un enfermero con el paciente es tan significativa. Por ahí habría que pensarlo si esto es más generalizado a otras carreras o no. Sí. Y comento algo más para darle paso a un pequeño recreo hasta las 8:15, también a las carreras de formación técnica superior, con el desarrollo de lo que se llama en el área las habilidades blandas, que justamente trabajan estas cuestiones, como la empatía, el trabajo colaborativo, la comunicación, y creo que esta capacidad de trabajar
teniendo en cuenta al otro en su integridad, ¿no? Creo que también en las carreras de formación técnica superior, el desarrollo de estas llamadas habilidades blandas, que son tan valoradas en las empresas como las habilidades que tenemos para resolver cuestiones propias de la profesión, también tienen que pasar a ser un eje transversal en la formación superior que nosotros estamos brindando. Entonces, por un lado, en la formación docente, como un elemento a tener en cuenta, porque el vínculo está, mejor dicho, las emociones están dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, y en las carreras de formación técnica superior, porque son habilidades que debemos desarrollar porque la sociedad entendió que toda mejora y todo progreso humano va de la mano de esas cualidades del ser humano. No pueden desafectarse en la formación de los técnicos y de cualquier profesión en la actualidad. Así que, Marta, te agradecemos también a vos este momento de intercambio con Paola del Bosco, y los invitamos a un recreíto de 5 minutos como para desconectarnos un rato, y después nos vamos a reunir nuevamente para escuchar y participar de la exposición de Mariana Maggio. Bueno, nos vemos en 5 minutos. Hasta luego.